Ubíquense por favor en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos capítulo 9. ¿Me siguen en la lectura, por favor? Vamos a leer desde el versículo 23 para tener una idea del contexto de lo que realmente significan estos versículos. Sin embargo, la predicación va a estar concentrada en exponer los versículos 28 y 29. Síganme con su vista, por favor. Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28. Dice la palabra del Señor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así como así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Estamos, hermanos, en un tiempo en el cual el mundo dice que celebra Navidad. En muchos países de este mundo dicen, bueno, celebramos Navidad, pero realmente dista mucho de lo que significa la verdadera Navidad en las Escrituras. Muchos cristianos, de hecho, están en contra de celebrarlo, porque definitivamente lo que se celebra no tiene nada que ver con lo que la Escritura enseña. Por ejemplo, ¿de dónde sale ese famoso personaje con una barriga bastante grande? Más que la mía, y con barba blanca? ¿De dónde sale eso? ¿En dónde salen las Escrituras? ¿Quién inventó eso? ¿Por qué todos ahora relacionan la Navidad con ese personaje ficticio? ¿Por qué es en el tiempo de Navidad donde se decoran las casas con aspectos invernales? Porque realmente el tipo de decoración que se hace es cuando hay invierno en el norte, pero estamos en un país tropical. ¿Por qué esas tradiciones? ¿Por qué nos envolvemos en esa corriente del mundo que nos dicta cómo debemos hacer las cosas? Y todos están felices en celebrar banquetes de Navidad, todos están felices en lo que son los regalos, los niños están esperando Navidad por los regalos, pero mucha gente se olvida de lo que es la verdadera Navidad. Es evidente que la celebración de la Navidad del mundo es una blasfemia al Señor. Es una blasfemia realmente, porque no lo celebran a Él. La gente no está pensando, qué bueno que vino la segunda persona de la Trinidad, se encarnó por nosotros. No piensan eso. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es? La verdadera Navidad es sencilla. Mateo capítulo 1, vayan conmigo por favor, Mateo capítulo 1, versículo 20 al 23. He aquí, José se ha enterado, Mateo 1, 20 al 23, José, el que había sido desposado ya con María, ¿verdad? Está pensando qué hacer, se acaba de enterar que María está embarazada, él no sabe de quién. Él dice, pero ¿qué voy a hacer ahora? Y dice que pensando él en esto, versículo 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. José está diciendo qué voy a hacer con esta mujer, porque si digo a todos que me engañó, la van a apedrear, la van a matar, yo no quiero su muerte. Y el Señor, por medio de un ángel, le dice, no temas, lo que está pasando en ella es parte del Espíritu, es una obra del Espíritu Santo, y además le dice un nombre. Vas a llamar su nombre Jesús, que significa Salvador. La Navidad es recordar al Salvador. Jesús es el Salvador, más adelante dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre del Señor Jesús nos hace recordar de la verdadera Navidad. Él es el Salvador. ¿Salvador de qué? Es la pregunta. En estos días estaba hablando con los niños este mismo pasaje y le dije, ¿Salvador de qué? Salvador de la justa ira de Dios por nuestros pecados. Todos somos pecadores. La palabra de Dios dice, no hay justo ni aun uno. Todos estamos bajo pecado. El pecado es transgredir la ley de Dios. Dios tiene una ley santa y todos, absolutamente todos los que estamos acá, hemos transgredido esa ley. Todos estamos bajo pecado. Es decir, ¿qué merece aquella persona que transgrede o viola la ley? Merece el castigo. Dios promete castigo a aquel que incumpla su ley. Pero aquí el Salvador, Jesús, nos salva de la ira de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. He allí el Evangelio. La paz que Dios ofrece no es una paz sentimental, es una paz del conflicto que tenemos con Él. La paz real es lo opuesto a la guerra. Todos somos enemigos en nuestra mente de Dios y solo por medio de Jesús, el Salvador, tenemos paz. Estamos bien delante de Dios por medio de Jesucristo. Eso es la Navidad, es sencillo, es recordar que vino nuestro Salvador. Pero no solamente eso, el mismo capítulo de Mateo nos dice otra cosa. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, y ahora cita las palabras de Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando Mateo usa la referencia de Isaías, se está trasladando al momento en donde uno de los reyes de Israel estaba colocando su confianza con el rey de Asiria para guardarlo, ya que el rey de Israel estaba en el tiempo del rey del norte y del rey del sur, de Israel. De Israel el norte, Judá el sur. El rey de Judá estaba temeroso porque el rey de Israel, el rey del norte, se había confabulado con Siria. Estaba la coalición sirio-israelí contra Judá, y el rey de Judá, en vez de buscar al Señor, buscó solamente al rey de Asiria para que sea su protector. E Isaías le dijo, no, confía en el Señor, busca al Señor, Él te va a cuidar y Él te va a guardar, te va a librar de esa guerra. Y este rey no quiso hacer caso. Isaías le dijo, va a haber una señal, va a haber un niño que va a nacer, se va a llamar Emmanuel, y cuando este niño ya sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, verás cómo el rey de Israel y el rey de Siria van a dejar de ser. Y realmente fue así. Ahora, ese niño en aquel momento le está diciendo, Dios está con su pueblo, Dios con nosotros. Y Mateo ahora agarra esa ilustración o lo que representó ese niño Emmanuel en aquel momento y dice, Jesús no solamente es el Salvador, sino que es Dios con nosotros. Lo que ese niño representaba para ese rey de Judá, Dios está presente y nos ha librado. Ahora Jesús realmente nos ha librado, no de manera metafórica, sino de manera literal y real. Nos ha librado del pecado porque Él está con su pueblo. Jesús y Emmanuel. Eso es lo que significa la verdadera Navidad. Y la palabra del Señor nos manda a recordar no solamente la Navidad. De hecho, usted no ve en las Escrituras que diga,
cómo se celebra la Navidad o que debemos estar siempre pendientes de la Navidad. Sí, debemos recordar que Jesús nació, debemos recordar el propósito del por qué Jesús nació, pero la palabra de Dios nos insta a recordar más en su segunda venida que en la primera. La Navidad es pensar más en la segunda venida que en la primera venida. La Navidad no es solo pensar en la primera venida del Señor Jesucristo, sino que sea un recordatorio de que Él volverá. Amén. Hebreos 9, 27 y 28. El escritor de Hebreos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí el escritor de Hebreos hace un paralelismo. Él dice, de la manera y de la manera. En el versículo 27 y en el 28 dice, así también. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran y sea el juicio, eso es ineludible, es una cita ineludible para cualquiera. Eso está establecido, eso nadie lo cambia. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, para llevar el pecado de muchos. ¿Cuál es el tema que tiene el autor de Hebreos aquí? Él quiere que su audiencia original entienda la trascendencia de lo que hizo Cristo en la cruz. No, es decir, lo que hizo Cristo fue un asunto completo y satisfactorio ante la ley de Dios. Cristo nos fue ofrecido varias veces como ofrece el sacerdote el carnero para remisión de los pecados. Él se ofreció una sola vez y lo que Él hizo es completo. Ese es el tema de Hebreos. Y Él dice, tan trascendente, tan importante, tan ineludible, tan contundente es la muerte, tan contundente también es que Cristo obró en favor de su pueblo. Amén. Es una realidad absoluta, es lo que está diciendo Él. ¿Quién puede negar que la muerte existe? Nadie. No puedes negar tampoco que Cristo verdaderamente cumplió con su objetivo de redimir a su pueblo. Amén. ¿Quién puede refutar la contundencia de la muerte? Tampoco podemos refutar la contundencia de lo que Cristo hizo en la cruz por su pueblo. Por eso dice, y de la manera, así también. Pero hay un segundo paralelismo. Fíjense en el versículo 28. Dice, de la manera que está establecido que mueran una sola vez los hombres, después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para siempre, una vez para llevar los pecados de muchos, y ahí está la palabra, y. Lo conecta, hay un conectivo, y aparecerá por segunda vez. Lo que tiene en mente el autor de Hebreos es que el Señor Jesucristo vino con un propósito, pero ese propósito todavía no está consumado, no está completo. Él vino para ser ofrecido y eso fue totalmente correcto y contundente. Pero dice, y aparecerá por segunda vez para terminar su meta o su tarea. Por eso él piensa en la primera venida de Cristo, pero también lo traslada, ya va, pero eso no quedó allí, todavía falta un paso más. El escritor de Hebreos está pensando en la primera venida en cuanto al objetivo de la primera venida. Cristo cumplió su objetivo, pero en la segunda venida hay otro objetivo, salvar, dice, para salvar a los que le esperan. En esta mañana solamente quiero que podamos prestar atención a lo que son las semejanzas de las dos venidas de Cristo, las diferencias de las dos venidas de Cristo. Cuando hablamos de la primera venida de Cristo nos trasladamos al tiempo de Navidad, ¿sí? Pero también sin olvidar la segunda venida. No solamente vamos a
a comparar para ver las similitudes de la primera venida y la segunda venida, sino también las diferencias de la primera y la segunda venida. Número 1. ¿Cuáles son las semejanzas? ¿Cuáles son las semejanzas de la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo? Hebreos 9 nos dice: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Lo primero que vemos es que Cristo vino personalmente y vendrá personalmente. Hechos capítulo 1, versículo 10. Vayan conmigo. La primera venida de Cristo consistió en que Él fue ofrecido, su cuerpo literalmente fue ofrecido para remisión de los pecados, pero en la segunda venida de Cristo también Él vendrá en cuerpo presente. No será una venida espiritual, será una venida personal, lo veremos. Hechos capítulo 1, versículo 10. Está el Señor listo para ascender a los cielos. Y cuando está ascendiendo con un cuerpo glorificado, cuando hablamos de cuerpo glorificado no estamos hablando de un fantasma, estamos hablando de alguien que tiene cuerpo, carne y hueso tal como lo conocemos, pero con características diferentes. Y Cristo es el prototipo de ese cuerpo que tendremos en gloria. Y cuando el Señor estaba ascendiendo a los cielos, se presentan unos ángeles. Y están los discípulos viendo al Señor que estaba yéndose hacia el cielo, no en espíritu, sino en su cuerpo glorificado. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, y esa es la palabra clave, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor Jesucristo ascendió al cielo con un cuerpo glorificado y vendrá también con un cuerpo, con el mismo cuerpo. Su primera venida fue de manera física. La segunda venida también será de manera física. Es decir, cuando el Señor Jesucristo descienda por segunda vez, todos le veremos y todos nos enfrentaremos personalmente en el juicio final con Él. No será un juicio de simplemente: mira, te toca esto y te tocó aquello. No. Tú verás al Señor. Tú te enfrentarás personalmente con Él. Físicamente lo verás. En la primera venida, el Señor Jesucristo vino de manera física, en su segunda venida también. El predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo: ahora nosotros creemos que el Cristo que se sentará en el trono de su padre David, cuyos pies estarán en el monte del Olivo, es un Cristo tan personal como el Cristo que vino a Belén y lloró en el pesebre. Nosotros creemos efectivamente que el propio Cristo, cuyo cuerpo colgó sobre el madero, se sentará sobre el trono, que la propia mano que sintió el clavo sostendrá el cetro, que el propio pie que fue clavado a la cruz aplastará el cuello de los enemigos. Nosotros esperamos el advenimiento personal, el reino personal, la audiencia personal y el juicio final personal de Cristo. Cristo vino de manera física y volverá también de manera física. Lo veremos, lo palparemos. La segunda semejanza de la primera y la segunda venida. Ahí lo vemos en Hebreos capítulo 28.
9:28. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y allí esa palabra, y aparecerá. Esa palabra aparecerá también tiene que ver, no solamente que vendrá igual, sino cuando alguien se aparece porque no se espera. Te apareciste. Muchos esperaban al Señor, pero la mayoría del pueblo de Israel no lo esperaba en su primera venida. Hermanos, habían pasado ya 400 años desde que un profeta de Dios había hablado en nombre de Dios. 400 años. Nosotros como historia de Venezuela, historia republicana de Venezuela, tenemos menos de 250 años ¿verdad? Como república, ¿sí? De hecho, hace poco todo lo que se celebra aquí es bicentenario, 200 años. Pero imagínense, y cuando nosotros pensamos, oye, hace 200 años hubo la guerra allá, la batalla de la Victoria, la batalla de Carabobo, todo ese tiempo de Simón Bolívar, hace apenas 200 años, y para nosotros eso es casi que cuando se inició el mundo. Imagínense tener ya 400 años en que nadie había escuchado más que alguien se había levantado en nombre de Dios para anunciar la palabra de Dios. 400 años. Eso es lo que se llama como el tiempo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 400 años de silencio de parte de Dios. Ocurrieron muchas cosas en ese tiempo. Probablemente la mayoría estaba esperando al Mesías y se confundieron en esos tiempos. Algunos conocen que en ese periodo de tiempo estaba la guerra de los macabeos. Eran personas guerrilleros, revolucionarios, con tal de agarrar el reino de Dios y establecerlo a la fuerza. Estaban cerca del tiempo del Señor Jesucristo una secta llamada los celotes también, de esa manera, de ese mismo pensamiento, de que el reino de Dios iba a venir a la fuerza y ellos tenían que erradicar el imperio romano que estaba ahí colonizándolos. Pero nadie se esperaba realmente, sí, había expectativa del Mesías, pero cuando llegó el Señor Jesús en esa noche de Belén, en Belén, ¿verdad? El dueño de la posada dijo, no quiero eso. No tengo lugar en el mesón. No estaba esperando nada. Los pastores estaban simplemente con su rebaño, no esperaban ver a los ángeles del cielo, por eso se estremecieron tanto. Nadie, o la mayoría de las personas no esperaban realmente al Señor Jesús. Solamente algunos pocos. Fíjense conmigo, por ejemplo, Simeón y Ana, Lucas 2. Lucas capítulo 2. Versículo 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, Lucas 2:25. Justo y piadoso esperaba, fíjense esa palabra, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y dice en versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y cuando vio al niño que lo presentaron en el templo, el hombre exclama en el versículo 29, dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Estaba satisfecho. Él esperaba, dice, un hombre piadoso que esperaba la consolación de Israel, hablando de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y Dios le dijo, por medio del Espíritu Santo le dijo, no te preocupes, antes de que veas la muerte vas a ver al Redentor. Y cuando vio al niño, era un pequeño, dice, bueno Señor, ahora me puedo ir en paz.
despide a tu siervo en paz, gracias por cumplir tu promesa. Pero era un hombre que esperaba, que estaba a la expectativa, que estaba atento a los tiempos en que iba a venir el Salvador, el Mesías. Tal también es Ana, versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y era viuda hace 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Personas que estaban a la expectativa, personas que estaban esperando esa venida del Mesías, pero la mayoría no lo esperaba. Asimismo es hoy. Muchos no están esperando el retorno del Mesías. Se les ha olvidado. Por alguna u otra razón, sus días pasan sin pensar que en ese momento puede llegar el último día del mundo, cuando retorne el Señor Jesucristo. No, están pendientes en sus cuentas, están pendientes en sus trabajos. No estoy diciendo que esté mal. La palabra del Señor nos enseña que el Señor nos ha dado 6 días para trabajar, concentrarnos en nuestros asuntos y guardar uno para Él. Ok. Pero aún en esos 6 días debemos seguir pensando, el Señor está cerca. Y así, tan contundente es la muerte, de la misma manera, tan contundente es que Cristo vino por primera vez. Y asimismo vendrá por segunda vez. Si tú no tienes ese pensamiento en tu mente, fíjense cómo era la vida de Simeón. Dice, un hombre piadoso porque esperaba la consolación de Israel. Cuando no esperas algo, no te preparas. En la primera venida, el Señor fue esperado por unos pocos, pero no por la mayoría. Hemos dicho entonces, en la primera, las semejanzas entre las primeras 2 venidas, un advenimiento personal de Cristo. En segundo lugar, un advenimiento inesperado por la mayoría de las personas. Pregunto antes de seguir, ¿estás esperando? ¿Estás a la expectativa de que el Señor va a retornar? ¿Tu vida demuestra que te estás preparando para ello? ¿Cómo puedes decir que estás esperando al Señor Jesucristo si sigues andando en inmoralidad? ¿Acaso no sabes que te vas a presentar personalmente delante de Él? ¿Cómo dices tú que estás esperando, que estás consciente de que el Señor viene y vas a dar cuenta de lo que hayas hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo, y aún sigues viendo cosas sucias? ¿Cómo puedes decir que estás esperando y aún sigues mintiendo? ¿Cómo puedes decir que estás esperando al Señor y ni siquiera te congregas? ¿Cómo puedes decir que amas su venida, estás expectando su venida, si estás andando como si Él nunca viniese, como si nunca tú te vas a ver con Él? La tercera característica, la tercera semejanza, es que ambas venidas, ambos advenimientos serán para bendición de unos y maldición para otros. Bendición para aquellos que lo esperan, pero maldición y terror para aquellos que nunca se prepararon. Mateo 25. Mateo capítulo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga
en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, ¿qué dice? Benditos los que han sido bendecidos, los benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando el Señor Jesucristo venga, será una dicha para aquellos que estaban esperándolo. Será el día más glorioso. Por fin dejaré de pecar. Por fin seré quitada este cuerpo de muerte, como clamaba el apóstol Pablo en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que él quería hacer no terminaba haciéndolo, y lo que no quería hacer, eso es lo que hacía. Ese conflicto que tiene el verdadero creyente, de que quiere honrar a Dios, pero su cuerpo no va. Benditos de mi Padre serán los de la derecha del Señor. Y es interesante porque dice en el versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El Señor les dice: venid benditos de mi Padre, el reino está preparado para ustedes, porque estuve desnudo y me cubriste, estuve hambre y me diste de comer. Algunos creen que el Señor Jesús está hablando de una salvación por obras, pero no es así. Es una salvación que obra, es otra cosa. Es un amor a Dios que se traduce en el amor al prójimo. Porque dice: ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? Y el Señor responderá, versículo 40, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Es decir, pensando en mí, recordando quién soy yo, lo hiciste a estos mis hijos. Entonces, la salvación, más que ser una recompensa, la salvación es demostrar que yo amo al Señor de manera concreta, amando a aquellos que están en necesidad. Eso no me gana la salvación, eso es porque tengo la salvación. Pero para unos ese será el evento más glorioso, tal como fue para Simeón y para Ana. Cuando vieron al niño fue el momento más consolador de sus vidas. Por fin, ahora puedo irme en paz, dijo Simeón. Fue una bendición cuando lo vieron. Oh, qué bienaventurados fueron los ojos que lo vieron. Qué bienaventurados fueron los oídos que escucharon de primera mano el sermón del monte. Oh, qué bendición fue haber tenido las enseñanzas del Señor Jesucristo, convivir con Él durante 3 años, caminar con Él, escuchar sus enseñanzas, ver el amor de Dios en práctica. Pero para uno fue una gran bendición. Pedro fue convertido totalmente. Los discípulos convertidos totalmente. Fíjense, un publicano y un celote, allí en la misma mesa, sentados juntos, que en la sociedad tenían que matarse. Una transformación total, una bendición total para uno, pero maldición para otros. Tal como en la primera venida fue una maldición para Judas. El hecho de que Cristo haya llegado fue acelerar la destrucción de Judas.
Judas estaba destinado para ello. Y cuando llegó el Señor, eso se iba a cumplir. Fue una maldición total para él. Fíjense para otros también en la segunda venida, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. ¿Qué dice? Malditos. El Señor les dice malditos. No soy yo, no es el pastor de la iglesia. Es el Señor. Las Escrituras declaran quiénes son los malditos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos, fíjense que a los primeros les dijo a los justos, pero dice ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando venga el Señor Jesucristo, para unos será el día más glorioso y para otros será el día más horrible de sus vidas. Porque es un día que no acabará. Es un día que no acabará. Una vez más cito a Charles Spurgeon cuando dijo, no anhelen la venida de Cristo si no lo esperan. Pues el día del Señor será para ustedes tinieblas y no luz. No pidan el fin del mundo, no digan ven pronto, pues su venida será la destrucción de ustedes. Su advenimiento será la llegada del horror eterno para ustedes. Que Dios nos conceda amar al Salvador y poner nuestra confianza en Él, pero solo hasta entonces podremos decir, ven pronto, Señor Jesús. Amén. ¿Quién espera la venida del Señor? Tan contundente es la muerte. Es ineludible, es una cita que todos vamos a ir. Eso nadie lo puede negar. Tampoco nadie va a negar, ni puede negar. Aunque lo nieguen de la boca para afuera, eso no implica el hecho de que el Señor Jesucristo va a volver. ¿Estás tú hoy preparado? ¿Estás tú esperando hoy al Redentor, tal como Simeón y Ana esperaban la consolación, la redención de Jerusalén, como dice allí? ¿Estás tú a la expectativa de que el Señor va a venir? ¿Qué debes pensar tú en la Navidad? ¿Qué debes pensar tú cuando estés allí con tu familia? El Señor, tal como estamos celebrando que Él vino, también estoy celebrando que Él volverá. Amén. La Navidad realmente es recordar el pasado y el futuro. Así debemos tomarlo. ¿Estás tú preparado? ¿Amas tú hoy al Señor? ¿Buscas tú hoy al Señor? Dios te va a recompensar teniéndolo por la eternidad. Amén. ¿No amas tú hoy al Señor? ¿No lo buscas hoy? No lo encontrarás en la eternidad. El Señor cumplirá tu deseo. ¿No lo quieres aquí? No lo tendrás nunca. Por eso es que la Navidad, más que ser una celebración, es recordar el Evangelio. La segunda persona de Cristo descendió, se despojó de su trono para venir a morir en sustitución por los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He allí la venida del Señor. Hemos hablado de las semejanzas. Hablemos ahora de las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre una venida y otra? Número 1, la primera venida fue en humildad, como un bebé, como una ovejita. La segunda venida será en gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 1.
Versículo 11. Y aquí el Señor, he aquí Juan está en el día del Señor, escucha una gran voz y cuando se voltea, versículo 12, y me volví, Apocalipsis 1:12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido. Es una señal de juicio o de que Él es el juez. Refulgente como un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Ha estado usted alguna vez en un mar picado? Navegando en un mar picado. Cuando se habla de un mar picado es cuando las olas, hay inestabilidad en las olas. Eso es horrible, hermano. Eso es espantoso. Su voz como estruendo de muchas aguas. Imagínense cómo rompen las olas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza al mediodía. Que usted está encandilado, que ni lo puede ver. Vino como un bebé, indefenso, desprotegido, nació en un pesebre, no había lugar para él en el mesón. Pero aquí viene el rey. Ya esa imagen de oveja llevada al matadero, ya será el Mesías que viene a gobernar y pisar la cabeza del enemigo. Diferente. No solamente diferente en el modo como vino y como vendrá, en la manera, en su forma, sino también en el trato que recibirá. El trato que recibió en su primera venida será diferente al trato que recibirá en su segunda venida. El Salmo 22, por ejemplo, nos habla de cómo él se sintió, o mejor dicho, el Salmo 22 es lo que el Señor Jesucristo expresó al Señor para decir cómo se sentía. Mas yo soy gusano y no hombre, Salmo 22:6, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. ¡Ja! Burla, desprecio, no me interesa en lo que está sufriendo. Tengo sed, fue una de las palabras allí en la cruz y le dieron a beber agua con vinagre. Es un desprecio total. Isaías 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Así fue el trato que él recibió. De Nazaret vendrá algo bueno. Cuando sabían que él venía de Nazaret vendrá algo bueno. El hijo del carpintero, despreciado, menospreciado, lo golpearon, hicieron lo que quisieron, pero en su segunda venida será totalmente diferente el trato que tendrá las personas ante él. Zacarías 12, 9 al 11, lo voy a leer. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vienen contra Israel. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megido. No, cuando él venga, para uno será el terror total. Llorarán. Ver al que traspasaron, a quien se burlaron,
a quien decía que no existía, a quien decía que no iba a volver, a quien decía no me interesa lo que Él sea, llorarán. El trato que tendrá de aquellas personas será diferente. En último lugar, Hebreos 9 nos habla del propósito de su primera venida. ¿Cuál fue el propósito? El propósito de su primera venida era entregarse en un sacrificio por su pueblo y hacerlo de tal manera que no fuese necesario otro sacrificio. Vamos una vez más allí a Hebreos 9, 27 y 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuál fue su propósito? Para llevar los pecados de muchos. Ese fue el propósito inicial. Por eso Él no abrió su boca cuando estaban injuriándolo, cuando le estaban blasfemando. Calló, prefirió soportar eso porque tenía un objetivo en específico: llevar la culpa de su pueblo. Pero dice, pero aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Vendrá como juez, vendrá con un propósito diferente, ya no para recibir castigo ni látigos, sino para darlos, sino más bien para ejecutar y enjuiciar a sus oponentes. La palabra del Señor dice que todo hombre naturalmente es opuesto a Dios, es enemigo de Dios en su mente. Todos somos malos. No, yo no soy tan malo. Todos somos pecadores y eso nos hace malos. Cristo es el juez justo y no da por inocente al culpable. Pero aquí el Señor Jesucristo hoy puede ser tu salvación. Hoy, tal como en la primera venida fue para salvar al mundo, para salvar a aquellos que creen en Él, hoy todavía está abierta esa oferta del Evangelio. Ven a Cristo, deja de contender con Dios, ríndete ante el Rey. Ese es el mensaje del Evangelio: depón tus armas, ríndete, pide perdón al Rey y tendrás de Él misericordia. Pero si no lo haces, Él vendrá por ti. Él vendrá por ti y Él hará justicia. Si no te arrepientes hoy, perecerás. Número 1, entonces, en cuanto a las diferencias, vino de manera, su primera venida fue en humildad, su segunda será gloriosa. Su primera venida, en su trato, recibió humillación y ofensa, pero ahora recibirá admiración y gloria. Y en último lugar, su propósito en la primera venida era venir precisamente a sufrir. Pero el propósito de su segunda venida es dar sufrimiento a sus oponentes y dar recompensa a sus hijos. Para terminar, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? El mundo se divide hoy, la historia del mundo se divide hoy en antes y después de Cristo. Tu vida también se puede dividir hoy en antes y después de Cristo. Amén. Si vienes a Cristo hoy arrepentido, si crees en Él solamente para tu salvación, si vienes y te comprometes a vivir solamente para Él, Él será Jesús, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. La verdadera Navidad estará en ti perpetuamente. Pero si no, si rechazas hoy al Señor, mañana puede ser tarde. No estoy diciendo que mañana vendrá el Señor, pero tampoco estoy diciendo que no vendrá. El Señor va a volver. Nadie escapará de esa segunda venida. Hay implicaciones de su primera venida y hay implicaciones de su segunda venida. Es algo que abarca el universo entero. ¿Estás tú o estarás tú o sabes tú que estarás entre los que van a ser apartados a su derecha
¿Estás esperando eso? Qué horrible que en ese día final seas apartado a la izquierda. El Señor tenga piedad. Y el Señor te permite entender hoy que hoy hay misericordia, hay brazo extendido. El Señor exclamaba su nombre ante Moisés: Jehová, Jehová, Dios de los ejércitos, grande en misericordia, lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero eso de que sea lento no quiere decir que nunca vendrá. Pero Él es grande en misericordia. Él retarda para que vengas al arrepentimiento y la fe en Cristo. Aquellos cristianos que hoy están andando y pueden estar desanimados, solamente quiero que entiendas que el Señor Jesucristo cada día está más cerca. Prepárate, anímate otra vez, agarra fuerzas, empieza una vez más a buscar su rostro. Señor, ayúdame a no perder de vista que tú vienes y voy a dar cuenta delante de ti. Empieza una vez más, empieza a amarlo. Si me amáis, guardad mis mandatos. Ámalo realmente. Haz todo para su gloria, haz todo por amor a Él. Si vas a trabajar, hazlo como para Él. Si vas a hacer algo, hazlo para Él. Y aquellos que no son creyentes, que no son cristianos, que nos están visitando hoy puede ser el día de la salvación tuya. El Señor Jesucristo, la Navidad nos recuerda el pasado y el futuro. El pasado vino y todavía está disponible para salvación, pero vendrá el futuro y habrá un momento donde ya el Señor dio chance, dio tiempo y tú no quisiste. Atente a las consecuencias. Pero hoy Él se presenta como Jesús el Salvador. Luego se presentará como aquel que juzga. Que el Señor te ayude y vengas y busques al Señor de verdad con todo tu corazón, que empieces a amarlo, que te arrepientas de tus pecados y te comprometas a vivir de ahora en adelante para Él. Que el Señor nos ayude en esta Navidad o en este tiempo que la gente dice que es Navidad, porque no lo es. Si vas a celebrar algo, celebra que el Señor Jesucristo sí vino. Hasta el mundo puede recordar algo. Cuanto más un verdadero creyente puede celebrar verdadera Navidad. Pero no solamente eso, sino pensando también en el día de mañana. El Señor, como vino, volverá. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos la bendición más grande que puede tener un ser humano. Escuchar el mensaje del Evangelio. Hace más de 2000 años vino el Señor Jesucristo, indefenso, tierno, humilde, como oveja al matadero, pero vendrá una vez más. Ayúdanos a que eso no se nos olvide. Y si se nos ha olvidado en este año, en este próximo año, Señor, ayúdanos a que eso esté más presente, más latente en nuestra mente, Señor, de manera que podamos deslastrarnos, Señor, del peso y del pecado que nos pueda asediar y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor. Bendice a aquellos, Señor, que hoy en día, Señor, saben que no tienen paz contigo. Saben, Señor, que son pecadores y no se han arrepentido de sus pecados, ni viven para ti, sino que viven para sus deleites. Señor, que entiendan hoy, que se arrepientan, que se humillen delante de ti y tú les concedas salvación, Señor. Y que de hoy en adelante pueda ser un antes y un después de su vida, de manera que empiecen a prepararse para el día en que se encuentren contigo. Gracias, Señor, por haber venido, Jesús. Gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, y gracias porque lo volverás a enviar con condiciones diferentes, pero lo veremos una vez. Lo volveremos a ver, lo volveremos a palpar, Señor. Gracias, ya no será de manera espiritual, sino de manera física, y estaremos para siempre con Él. Gracias por esa promesa que nos das. Ayúdanos a seguir meditando y reflexionando en lo que es tu venida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.